El libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 9 en adelante, dice la palabra del Señor: He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si guardares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Amén y amén. En este capítulo, hermanos, Dios le da promesa a David de darle un hijo, quien más adelante vendría a edificar el templo, el que es conocido después como el templo de Salomón, el primer templo. Porque él, hermanos, había derramado mucha sangre. Entonces le dijo que su hijo, hermanos, le iba a edificar la casa. En esa promesa viene también, hermanos, la profecía acerca del Mesías, de la aparición del Mesías, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que es ahí donde de una manera, hermano, tan evidente, se confirma la línea de la cual, hermanos, aparecería o nacería pues nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted lo leyó conmigo? Palabras que se encuentran, hermano, dentro de la profecía acerca del Mesías, la cual menciona, hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 1. Él dice: seré por él padre y él será por mí por hijo. Además de eso, su trono iba a ser firme para siempre. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos ya y leemos aquí la historia del reino, vemos, hermanos, que las cosas van de mal en peor, y pareciera ser que la profecía, la promesa que Dios le había dado a David, pues iba a claudicar, no se iba a dar. Salomón llegó a ser conocido como un rey de paz. Y acuérdense, hermanos, que entre la profecía está también, hermanos, que se le llama al Mesías príncipe de paz. Eso está en el libro de Isaías. Es decir, hay detalles ahí, por lo menos 3 detalles que le he dicho acerca de la promesa del Mesías, la cual, hermano, iba a perpetuar para siempre, hermanos, el reino de David. Pero Salomón le falla al final. Aunque él se vuelve a Dios, pero esa falla lleva a que su hijo, hermanos, en él se dividiera el reino. Lo que conocimos, hermanos, como el reino de Judá y el reino de Israel.
Más adelante el reino de Israel es llevado cautivo al cautiverio por los sirios. Luego Judá es llevado también al cautiverio por babilónico. Y fueron llevados, hermanos, porque le fallaron a Dios. Entonces ese reino que se le había prometido desapareció. Entonces la pregunta sería ahí: ¿falló el Señor en la promesa? Hermanos, ¿falló la promesa el Señor? Y entonces, ¿cómo usted me puede explicar esto? Reyes se volvieron impíos, de tal manera que fueron llevados al cautiverio. Y cuando regresaron, hermanos, ya no hubo un reino. Apareció el Señor Jesucristo y no había reino. Y es hasta el día de hoy, aunque ya volvieron, no hay reino. Y entonces, porque la promesa se hizo en el hijo de David, en Salomón, rey de paz o príncipe de paz, en la profecía acerca del Mesías. Un reino firme eternamente a través de Salomón, el hijo de David. Entonces la pregunta sería: ¿qué pasó ahí? ¿O falló el Señor o cambió de parecer? El tema sería: en Dios no hay variación. Es decir, que Él no cambia de opinión, ni comete errores, las cuales tendrían necesidad de ¿qué? De rectificar. Entonces, si en Dios no hay variación, porque Él es Dios, acuérdense que, hermano, es todopoderoso, no hay variación en Él, ni mucho menos que falle. Entonces debemos entender qué es lo que nos está diciendo la Escritura aquí. Hace poco hablamos la diferencia, hermano, que pueden ser errores de la Escritura, es decir, de la palabra de Dios, y no puede haber error en la palabra de Dios. Cuando dice la Escritura que Satanás, hermano, instó a David, y el otro libro dice que fue Dios. Entonces uno dice, entonces hay contradicción: o fue Satanás o fue Dios. Y lo explicamos, que Dios hizo que se manifestara lo que había en el corazón de David. Es decir, el pecado no se da cuando se lleva a la práctica, sino que, como lo dijo el Señor Jesucristo, cuando se concibe en el corazón. Y David había concebido en su corazón el pecar, hablando pues que hizo un censo. Entonces cuando vemos esto, la explicación es clara. Dios permite a Satanás que mueva a David a hacer aquello, a motivarlo, porque era necesario, no para Dios, para David. Y que se diera cuenta de lo que había en su corazón. Y después usted ya conoce la historia: 70,000 hombres murieron por ese pecado. Ahora nos vemos en una promesa profética
donde se le promete a David, a través de su hijo Salomón, un reino firme, firme. Se iba a mantener, pero no se mantuvo. Un reino, además, para siempre. Cuando después que fueron llevados cautivos, uno a Siria, Israel, por los sirios y los otros por Babilonia, dejó de ser el reino. En los tiempos de Jesús no había reino. Alguien me diría, como Herodes, ¿no se acuerda de Herodes? Herodes no era judío. Fue como una persona que es nacionalizada judía. Él era sidonio. Y fue ahí puesto más que todo como un gobernador, que al principio, creyéndose, hermanos, la vara que le había dado el emperador, comenzó a hostigar a los judíos de ese entonces, a cometer males. Y al darse cuenta de eso, entonces él mueve y hace aquel gran movimiento de restaurar el templo, lo que se conoce el segundo templo. Y se ganó otra vez al pueblo judío. Pero no había reino. Hoy no hay reino. Entonces, ni permanente, ni mucho menos para siempre. Entonces, nosotros, ¿cómo poder entender esta parte aquí? Cuando creemos, según las Escrituras, que en Dios no hay variación. Es decir, que Él no cambia de opinión, ni comete errores en las cuales se va a ver en la necesidad de rectificar. Entonces, en base al principio, entonces nosotros debemos de entender las Escrituras, no a nuestro razonamiento. Entremos a los detalles. Verso 9: aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, que significa pacífico, hombre de paz. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Allá en el libro de Hebreos se toma esta promesa como profética, hablando del Mesías. En el capítulo 1. Es decir, que aquí hay, con referente al Mesías, hermanos, hay 1, 2, 3. Primero, príncipe de paz, como más adelante el profeta Isaías llamó al Mesías. En segundo lugar, un reino firme. En tercer lugar, un reino para siempre. Que ya el escritor de los Hebreos lo menciona. En los capítulos anteriores, en el capítulo 17, dice el verso 11: y cuando tus días, hablando a David, sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y yo le seré por padre y él me será por hijo.
y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, hablando de Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Amén. Entonces, si vemos, hermanos, que en Salomón, que él propició la caída cuando pecó, aunque él pues volvió a Dios, pero el mal ya estaba hecho. Y en su hijo, nieto ya de David, es donde se da el descalabro, se rompe el reino, se divide. De tal manera que los reyes de Israel, hermanos, eran pocos los que se volvían a Dios, pocos. En el reino de Judá, hermanos, fueron pocos los que pudieron mantenerse con Dios. Unos hacían reformas. Estoy leyendo hace poco lo de Ezequías, el rey Ezequías. Hermano, hizo una restauración desde las bases, que hizo participar el reino de Judá y el reino de Israel, participar en esa restauración que hubo, de volverse a Dios. Pero sin embargo llegó el momento, hermanos, donde fueron llevados cautivos los dos reinos, y ahí se terminó el reino. Y si tenemos este principio, que en Dios no hay variación, entonces entendamos, hermanos, que en cuanto a la carne, por decirlo así, debemos entender lo que es una promesa sujeta a requisitos. Porque eso es lo que hemos leído aquí, en el capítulo 22. Verso 12, capítulo 22, verso 12. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobierne Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Entonces lo que vemos aquí, en primer lugar, es una promesa sujeta a requisitos. Requisitos que Salomón y los demás reyes no pudieron cumplir. Es decir, si Salomón hubiera honrado a Dios hasta su muerte, entonces hubiera heredado a su hijo. Pero su hijo viene y lo que hizo fue romper el reino. Ustedes recordarán que cuando comenzó a reinar el hijo de Salomón, todavía estaban unidos. Era todo Israel el reino, un solo reino. Entonces, el rey viene, o viene el pueblo y le reclama a él. Y viene a él y le dice: dentro de tantos días le daré respuesta a su reclamo. Pide el consejo de los viejos, y él los mira ahí, y los viejitos ahí, te aconsejamos que sigas el lineamiento de tu padre y de tu abuelo, que seas prudente, que busques la dirección de Dios, dale respuesta al pueblo, quítales la carga que les fue puesto. Y mira a los viejitos, pero tenía amigos. Ay, esos amigos, hermanos, a los cuales usted da la vida y mete la mano en el fuego por ellos. Y los amigos le dicen: si vos le das al pueblo lo que quiere, se te van a ir encima y te van a agarrar. Quieren esto, dáselo y van a querer más y más y más y más.
Vos sos el que mandás aquí, vos sos el Tuani, la divina Garza, la mamá de Tarzán. ¿O de quién? De Chita. Y bueno, pues, así que esta es la respuesta que le vas a dar al pueblo. Si mi padre les metió carga, yo les voy a poner hasta la carne y les voy a poner a ustedes. Y grillos y todo. Ahí se dividió el reino. No tenemos parte con David, decían ellos. Y se dividió el reino. Y, hermanos, levantaron otro rey. Y solo quedó el rey de Judá, el reino de Judá. Y después el declive espiritual de los reyes, hasta que se terminaron. Entonces la promesa, hermanos, que se le da, es una promesa, en primer lugar, como dijimos, sujeta a requisito. Si Salomón continuaría y hasta el final, honrando a su Dios, cumpliendo su palabra, la ley, las ordenanzas, no lo hizo. Entonces, cuando Israel fue cautivo, o llevado cautivo a Israel, a Babilonia, hablando todo, pues el reino de Judá y el reino de Israel, uno los sirios, los otros los babilonios. Hermano, debemos entender que Dios no falló en esa promesa, porque al hombre le puso requisitos, condiciones, en la cual estaba dispuesto a apoyarlo, a ayudarle. Porque una cosa debemos de entender, nadie le puede cumplir a Dios por sí mismo. En eso estamos claros. Llevamos una lucha espiritual. Nuestra carne contra los deseos del espíritu. Los deseos del espíritu contra los deseos de la carne. Es una lucha que solo con Dios se puede ganar. En eso estamos claros. Entonces, lo que usted tiene que entender, que es grave el pecado lo que cometían estos hombres. Porque levantaban dioses y comenzaron a honrar otros dioses. Reyes que pasaban sus hijos en sacrificio para sus dioses, cosa que jamás le había pedido el Señor. Hicieron cosas abominables. Entonces, estos reinos desaparecieron, porque se iban a mantener si ellos honraban a Dios. Por eso se daban las reformas. El caso de Ezequías, hay otro rey, hermano, que hizo reformas, que cuando leyó, hermano, los libros que fueron, imagínense que los libros, hermano, ni sabían dónde estaban, la ley y todo ello, hasta que un sacerdote le dijo al nuevo rey que estaba haciendo reformas, reparando el templo, que quería volver a Dios. Hemos encontrado los libros, y cuando se los leyeron, hermano, se tiró, se derramó delante de Dios y dice: realmente hemos pecado y vamos a clamar para que Dios perdone y sane este pueblo. Hizo reformas espirituales, de eso estoy hablando. Pero ellos más adelante cometían errores y pecados, hasta que, hermanos, desaparecieron. Entonces, no hay falla en Dios, porque Él pone requisitos. Tenemos los principios de Dios, en las cuales podemos decir que estamos de acuerdo todos, pero a la hora de la acción la menospreciamos y justificamos. Y lo que usted no se ha dado cuenta es que hace mentiroso a Dios, y eso es grave. Le estás diciendo a Dios que es mentiroso. Estás menospreciando el poder de Dios, la sabiduría de Dios, los propósitos de Dios. Dios no varía, no cambia de opinión, ni comete errores. No le falló al pueblo de Israel.
porque fue una promesa con condiciones. Ahora está la otra promesa, la promesa firme de la que habló aquí. El verso 9: y aquí nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le haré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Está hablando de una manera profética. Más adelante, hermanos, es lo que dice Isaías cuando habla referente al Mesías, que es príncipe de paz. No sé si alguien lo quiere buscar ahí, creo que es Isaías capítulo 9, verso 6 o verso 1, 6 parece que. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y miren ahí cómo se rectifica este reino eterno, firme con David. ¿Se da cuenta? Sobre el trono de David. Entonces aquí es referente al Mesías. Luego él edificará casa a mi nombre. Salomón edificó la casa, el templo. Jesucristo levantó el templo espiritual. Cuando les dijo, hermano, a los líderes religiosos, derriben este templo y yo en 3 días la levanto. En 45 años, porque eso duró, dice, la edificación del templo. Y tú dices que en 3 días. Entendieron los discípulos que no hablaba decir el cascarón, sino que hablaba de él, que levantaría el templo, hablando de su resurrección. De tal manera que Pablo, hermanos, en el libro de los Hechos, dice, hermanos, que Dios ya no habita en templos hechos de mano, sino que habita en aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Un templo espiritual. Y confirma en una de sus cartas diciendo que somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Amén.